El padre Luis Toro fue objeto de burlas durante una entrevista. Luego, quedaron impactados por su respuesta. El padre Luis Toro llegó puntualmente a los estudios de Canal Venezolano. El sacerdote era conocido en Valencia por su labor humanitaria y su dedicación a los más necesitados. Vestía una sotana negra sencilla, limpia, pero visiblemente desgastada, y portaba una pequeña cruz de madera. Su rostro reflejaba serenidad mientras era conducido por los pasillos del lujoso edificio televisivo hacia la sala de maquillaje. Ana Martínez, la productora del programa Diálogos Abiertos, observaba con cierto desdén al invitado. El padre Luis había sido seleccionado como reemplazo de último minuto después de que el ministro de Economía cancelara su participación. Los índices de audiencia eran importantes y necesitaban mantener el formato de debate sobre la crisis económica del país. Padre, su segmento comenzará en 30 minutos. Recuerde que hoy discutiremos sobre soluciones para la crisis alimentaria en los barrios periféricos, le informó Ana con tono profesional pero distante. Espero que esté preparado para preguntas directas. Nuestros presentadores no suelen ser indulgentes con opiniones basadas solo en buenas intenciones. El sacerdote asintió con una leve sonrisa. Comprendo perfectamente. Estoy aquí para compartir experiencias, no para dar sermones. En la sala de espera, Elena Fuentes acompañaba a su abuela, doña Carmen. La anciana de 78 años había insistido en asistir a la grabación del programa a pesar de sus problemas de movilidad. Elena, médica del Hospital Comunitario San José, había accedido a regañadientes sabiendo lo importante que era para su abuela ver al padre Luis en persona. Señora, ustedes estarán en el sector H en la última fila, indicó secamente un asistente de producción mientras les entregaba 2 pases de color verde. Las personas con pases rojos tienen prioridad para las primeras filas. Elena notó cómo los asistentes con ropa elegante y joyas ostentosas recibían los codiciados pases rojos. Su abuela, vestida con su mejor conjunto, aunque modesto, apretó su bolso gastado contra su pecho. No te preocupes, abuela. Lo importante es que podremos estar presentes, le dijo Elena disimulando su molestia. Las luces del estudio se encendieron a las 8:00 en punto. Los presentadores Javier Montero y Laura Rincón hicieron su entrada triunfal entre aplausos. Ambos lucían trajes caros y sonrisas perfectas. Después de saludar efusivamente al público, presentaron el tema del día: Venezuela en crisis. ¿Hay solución real para el hambre? Y hoy, en lugar del ministro Rodríguez, tenemos a un invitado diferente, anunció Javier con una sonrisa que no ocultaba su desprecio. El padre Luis Toro, quien dirige algún tipo de comedor comunitario en Valencia. El sacerdote entró al escenario con pasos tranquilos. Algunos aplausos dispersos se escucharon mientras tomaba asiento frente a los presentadores. Padre, debo admitir que esperábamos a alguien con credenciales en economía para este debate, comenzó Laura con tono condescendiente. ¿Qué puede aportar un hombre de fe a una discusión sobre macroeconomía y distribución alimentaria? La cámara captó algunas risas entre el público. Mi trabajo no se limita a dar bendiciones, respondió el padre Luis sin perder la compostura. En los últimos 5 años hemos implementado un sistema de agricultura urbana que ha beneficiado a más de 400 familias en Ciudad Jardín. ¡Qué conmovedor!, interrumpió Javier con falso entusiasmo. Enseñar a plantar tomatitos mientras el país enfrenta una inflación galopante. ¿No cree que necesitamos soluciones reales en lugar de caridad simbólica? Nuevas risas, más fuertes, resonaron en el estudio. Elena sintió como su abuela se tensaba a su lado. Permítame compartir algunos datos concretos, continuó el padre sin inmutarse. Nuestro proyecto ha reducido la desnutrición infantil en un 40% en los barrios donde operamos. Tenemos documentación médica que lo respalda. Supongo que ese 40% lo calculó con la misma precisión con que calculan los milagros, comentó Laura, provocando más risas. La entrevista continuó por 20 minutos en el mismo tono. Los presentadores alternaban entre comentarios sarcásticos sobre la apariencia del sacerdote y preguntas técnicas complejas diseñadas para hacerlo tropezar. El público elegante de las primeras filas disfrutaba del espectáculo. Padre, según esta investigación, dijo Javier mostrando un documento, los programas asistenciales como el suyo generan dependencia y perpetúan la pobreza. Los expertos de la Universidad Central afirman que son contraproducentes. Elena reconoció inmediatamente el documento. Era un estudio preliminar que había sido desmentido hacía meses. Sintió la indignación crecer en su interior. Ese estudio fue desacreditado, interrumpió Elena poniéndose de pie. Un asistente de producción se acercó inmediatamente. Señora,
Por favor, tome asiento o tendremos que pedirle que abandone el estudio. Pero están presentando información falsa, insistió Elena. Parece que tenemos una fanática en las gradas económicas, comentó Laura con una sonrisa maliciosa. La sección de preguntas será más tarde, si es que queda tiempo. El padre Luis observó la situación con atención. Si me permiten, dijo con voz firme, me gustaría invitar a esa joven al escenario. Los presentadores intercambiaron miradas de sorpresa. Esto no estaba en el guión, pero la posibilidad de confrontar a dos personas que claramente pertenecían al mismo bando les resultaba tentadora. Por supuesto, padre. Traigamos a su defensora, concedió Javier con una sonrisa burlona. Elena avanzó hacia el escenario con determinación, dejando a su abuela al cuidado de una mujer sentada a su lado. Preséntese, por favor, pidió Laura, ajustándose el auricular mientras recibía instrucciones de producción. Soy la doctora Elena Fuentes, especialista en nutrición y salud pública. Trabajo en el Hospital Comunitario San José. ¿El mismo hospital que fundó el padre Luis?, preguntó Javier con tono insinuante. ¡Qué conveniente! Efectivamente, respondió Elena. Y puedo confirmar que el documento que acaban de presentar fue desmentido por sus propios autores hace 3 meses. Tengo acceso a los datos reales porque nuestro hospital monitorea los indicadores nutricionales de la comunidad. Laura, visiblemente molesta por la interrupción de su narrativa, intentó retomar el control. Doctora Fuentes, entendemos su lealtad hacia su empleador, pero estamos discutiendo soluciones económicas viables, no caridad religiosa. No trabajo para el padre Luis, aclaró Elena. El hospital es una institución independiente que colabora con múltiples organizaciones, y precisamente quería señalar que el modelo de agricultura urbana implementado tiene un respaldo económico sólido. El padre Luis observaba a Elena con una expresión de reconocimiento que no pasó desapercibida para las cámaras. Veo que se conocen bien, comentó Javier con malicia. ¿O es que todos los defensores de causas perdidas se reconocen entre sí? El estudio estalló en risas nuevamente. Un asistente de producción hizo una señal para ir a comerciales, pero el padre Luis levantó la mano. Antes de continuar, me gustaría responder a su pregunta inicial sobre mis credenciales, dijo con voz serena pero firme. Antes de ordenarme sacerdote, me gradué en economía en la Universidad de Harvard. Trabajé durante 8 años en el Banco Mundial, diseñando programas de desarrollo sostenible para comunidades vulnerables en América Latina. Un silencio repentino se apoderó del estudio. ¿Espera que creamos que abandonó una carrera lucrativa para convertirse en sacerdote de barrio?, preguntó Laura, aunque su tono ya no contenía la misma seguridad. Pueden verificar mi trayectoria fácilmente, respondió el padre Luis. Y sí, elegí servir directamente a quienes más lo necesitan, pero no vine a hablar de mí, sino de soluciones prácticas para la crisis alimentaria. Elena aprovechó el momento para entregar una carpeta que había traído en su bolso. Estos son los resultados documentados del programa. Incluyen análisis de costo-beneficio y proyecciones a 5 años. Javier hojeó los documentos con evidente sorpresa. Las estadísticas, gráficos y fotografías mostraban un proyecto mucho más sofisticado de lo que habían imaginado. Esto es interesante, reconoció a regañadientes. Pero sigue siendo una iniciativa local. ¿Cómo podría aplicarse a escala nacional? Por primera vez desde el inicio del programa, se abría un espacio para una conversación genuina. El padre Luis se inclinó hacia adelante, preparándose para explicar el modelo cuando fue interrumpido por un grito desde el fondo del estudio. Ese hombre salvó a mi familia. Todas las miradas se dirigieron hacia doña Carmen, quien se había puesto de pie con ayuda de su bastón. La anciana avanzó lentamente por el pasillo central mientras continuaba hablando. Mi esposo perdió su trabajo cuando cerraron la fábrica. Teníamos 5 hijos y ninguna esperanza. Este hombre no solo nos dio comida, nos enseñó a cultivarla. Hoy, mi hija menor es ingeniera agrónoma, gracias a la beca que nos ayudó a conseguir. La cámara enfocó el rostro emocionado de la anciana, luego al padre Luis, quien la miraba con reconocimiento y afecto. Doña Carmen dijo suavemente: han pasado muchos años. 22 años, padre. Y nunca olvidaré que cuando todos nos dieron la espalda, usted creyó en nosotros. Un murmullo recorrió el público. La historia personal había captado la atención de todos, incluso de aquellos que minutos antes reían con los comentarios sarcásticos. Laura, detectando un giro inesperado que podría beneficiar al programa, adoptó un tono más conciliador. Esto es conmovedor.
¿Podría contarnos más sobre su historia, señora? Carmen Fuentes, respondió la anciana. Madre de Elena Fuentes, la doctora que está junto al padre, y abuela de 3 médicos, 2 maestros y un ingeniero que crecieron gracias al programa que este hombre inició cuando nadie creía en él. El silencio en el estudio era total. La conexión entre Elena y doña Carmen había cambiado completamente la dinámica del programa. Lo que comenzó como un simple comedor se convirtió en un modelo de desarrollo comunitario integral, explicó el padre Luis, aprovechando la atención genuina que ahora recibía. No se trata solo de alimentar, sino de empoderar. Las comunidades necesitan herramientas, no solo caridad. Durante los siguientes 40 minutos, la conversación se transformó en un verdadero debate sobre soluciones económicas viables. El padre Luis presentó datos, metodologías y resultados concretos. Elena complementó con información médica sobre el impacto nutricional del programa. Incluso los presentadores, abandonando su actitud inicial, comenzaron a hacer preguntas sinceras. Al finalizar el programa, Javier miró directamente a la cámara con una expresión notablemente diferente. Hoy, hemos sido testigos de algo extraordinario. Lo que comenzó como una discusión sobre teorías económicas se convirtió en el relato de un modelo práctico que está funcionando en nuestra propia ciudad. Y todo gracias a personas que eligieron actuar en lugar de solo hablar, añadió Laura, mirando con nuevo respeto al padre Luis. Agradecemos su honestidad y su trabajo, padre, y le pedimos disculpas por nuestro escepticismo inicial. El sacerdote asintió con una leve sonrisa. El escepticismo sano es necesario. Solo les pido que verifiquen los hechos antes de descartar soluciones que podrían parecer simples, pero tienen fundamentos sólidos. Tras las cámaras, Ana Martínez, la productora, observaba asombrada los mensajes que inundaban las redes sociales del programa. La audiencia había reaccionado masivamente a la historia y a las propuestas presentadas. Necesitamos una segunda parte, le dijo a su asistente. Contacta al hospital comunitario. Quiero que hagamos un especial desde allí la próxima semana. Mientras tanto, en el vestíbulo del canal, doña Carmen abrazaba emocionada al padre Luis. Nunca pensé que volvería a verlo, padre. Ha pasado tanto tiempo. El trabajo nunca termina, doña Carmen. Pero ver los frutos, como su familia, hace que todo valga la pena. Elena se acercó con las carpetas que habían utilizado durante el programa. Logramos mucho más de lo que esperaba, padre. La exposición mediática podría ayudar a expandir el programa. No vine buscando publicidad, Elena. Pero si esto ayuda a que más personas conozcan alternativas viables, bienvenido sea. Un grupo de personas elegantes que habían estado sentadas en las primeras filas se acercó tímidamente. Una mujer con un costoso traje se dirigió al sacerdote. Padre, soy directora de la Fundación Futuro. Estamos interesados en conocer más sobre su programa de agricultura urbana. ¿Podríamos concertar una visita? Antes de que el padre Luis pudiera responder, otro hombre se adelantó. Represento a un grupo de empresarios. Creemos que su modelo podría implementarse en otras regiones con nuestro apoyo. El sacerdote intercambió una mirada significativa con Elena y doña Carmen. Lo que había comenzado como una entrevista diseñada para ridiculizarlo, se había transformado en una plataforma para difundir su trabajo. Estaremos encantados de recibir a todos los interesados en el Hospital Comunitario San José, respondió con sencillez. Como siempre he dicho, las soluciones reales requieren colaboración, no competencia. Mientras salían del edificio, un joven asistente de producción se acercó corriendo. Padre Luis, los presentadores quisieran hablar con usted en privado si es posible. El sacerdote asintió y siguió al joven hasta un pequeño camerino donde Javier y Laura esperaban, visiblemente incómodos. Padre, queríamos disculparnos personalmente, comenzó Javier. Seguimos un guión diseñado para generar controversia. Fuimos irrespetuosos y prejuiciosos, añadió Laura con sinceridad. Asumimos que su enfoque sería puramente religioso o asistencialista. El padre Luis los observó con calma. Todos cometemos el error de juzgar por apariencias. Lo importante es estar dispuestos a reconsiderar nuestras posiciones cuando los hechos demuestran lo contrario. Nos gustaría visitar su proyecto, propuso Javier, no como presentadores, sino como ciudadanos interesados en comprender mejor estas alternativas. Serán bienvenidos, respondió el sacerdote. Las puertas están abiertas para todos, sin importar si vienen de las zonas más exclusivas o de los barrios más humildes. Al salir definitivamente del canal, Elena no pudo contener una sonrisa de satisfacción. ¿Sabía que esto ocurriría, padre? ¿Por eso me pidió que trajera toda la documentación? Siempre hay que estar preparado, Elena.
no para avergonzar a nadie, sino para iluminar con hechos los espacios donde abundan los prejuicios. Usted cambió nuestras vidas hace más de 2 décadas. Intervino doña Carmen con lágrimas en los ojos. Y hoy sigue cambiando la vida de tantos otros. El padre Luis miró hacia el horizonte de Valencia, donde los contrastes entre zonas prósperas y barrios empobrecidos eran evidentes. El cambio real ocurre persona a persona, familia a familia. Los grandes discursos inspiran, pero son las acciones cotidianas las que transforman. Un taxi se detuvo frente a ellos. Antes de subir, el padre Luis observó el edificio del canal televisivo una última vez. Lo que había comenzado como una oportunidad para ridiculizarlo, se había convertido en una plataforma para difundir un mensaje de esperanza basado en hechos concretos. A veces, reflexionó mientras ayudaba a doña Carmen a entrar al vehículo, las burlas se transforman en puentes cuando respondemos con verdad y dignidad. El taxi se alejó, llevando consigo a un hombre cuya respuesta ante la humillación no había sido la ira o el resentimiento, sino la demostración serena y contundente de que otro camino era posible. 3 días después, el Hospital Comunitario San José recibió una afluencia inusual de visitantes, desde empresarios con trajes elegantes hasta funcionarios gubernamentales. Todos querían conocer el proyecto que había captado la atención nacional. Elena, en su papel de directora médica, guiaba a los grupos por las instalaciones. Como pueden ver, no se trata solo de un comedor comunitario. Tenemos consultorios médicos, laboratorio nutricional y 5 hectáreas de cultivos urbanos. En el patio central, el padre Luis explicaba el sistema de irrigación por goteo que habían desarrollado con materiales reciclados. Este método reduce el consumo de agua en un 60% comparado con sistemas tradicionales, mientras mantiene los niveles óptimos de hidratación para cada tipo de cultivo. Un empresario que había estado entre el público del programa tomaba notas con interés genuino. ¿Cuál es el costo de implementación por familia? Aproximadamente unos $40 para una parcela familiar completa, respondió el sacerdote. El retorno de inversión se produce en menos de 3 meses cuando las primeras cosechas maduran. Mientras recorrían los huertos comunitarios, Elena se sorprendió al reconocer a Javier y Laura, los presentadores del programa, vestidos de manera informal y mezclados con otro grupo de visitantes. No llevaban cámaras ni micrófonos, solo libretas donde anotaban información. En el sector educativo del complejo, 20 adultos aprendían técnicas de conservación de alimentos. La instructora, una mujer mayor que había sido de las primeras beneficiarias del programa, explicaba con orgullo los métodos para prolongar la vida útil de las verduras sin refrigeración. Doña Josefina era costurera antes de unirse al proyecto, explicó el padre Luis. Hoy es nuestra experta en conservación y ha capacitado a más de 300 familias. El recorrido continuó hasta un edificio pequeño pero moderno que contrastaba con el resto de las instalaciones. Este es nuestro centro de investigación, explicó Elena. Aquí desarrollamos semillas adaptadas a las condiciones locales y estudiamos métodos para mejorar la calidad nutricional de los cultivos. Impresionante, comentó uno de los funcionarios gubernamentales. Pensábamos que esto era solo un proyecto de caridad. La caridad alivia el sufrimiento inmediato, respondió el padre Luis. Pero el desarrollo comunitario elimina las causas del sufrimiento. No damos pescado ni enseñamos a pescar. Creamos sistemas donde las comunidades pueden gestionar sus propios recursos de manera sostenible. Al final del día, cuando la mayoría de los visitantes se había marchado, Laura se acercó al padre Luis, quien organizaba herramientas en el depósito. Padre, debo confesarle algo, dijo con evidente incomodidad. Antes del programa, investigamos su pasado para encontrar ángulos de ataque. Sabíamos de su formación en Harvard y de su trabajo en el Banco Mundial. El sacerdote la miró con calma, sin interrumpir. El segmento fue diseñado para ridiculizarlo, para contraponer su pasado exitoso con lo que considerábamos un fracaso actual. Queríamos explotar la contradicción de alguien que abandona una carrera brillante por esto. Laura hizo un gesto abarcando el modesto entorno. No hay contradicción, Laura, respondió suavemente el padre Luis. El éxito tiene diferentes métricas según nuestras prioridades. Para mí, ver familias recuperando su dignidad y autonomía es más valioso que cualquier bono de fin de año. Laura asintió, visiblemente conmovida. El programa de la próxima semana queremos hacerlo diferente, sin guión hostil, sin agendas ocultas. Queremos mostrar realmente lo que ocurre aquí. Serán bienvenidos, con una condición, sonrió el sacerdote. Que el enfoque no esté en mí,
sino en las personas que hacen funcionar este lugar todos los días. Esa noche, en la pequeña habitación que servía como oficina y dormitorio, el padre Luis revisaba solicitudes de otras comunidades interesadas en replicar el modelo. El teléfono, que rara vez sonaba, no había dejado de hacerlo desde la emisión del programa. Un golpe suave en la puerta interrumpió su trabajo. Elena entró con una carpeta de documentos. Padre, tengo excelentes noticias. La Fundación Desarrollo Sostenible quiere financiar la expansión del programa a 5 comunidades adicionales. El sacerdote tomó los documentos con interés. Y hay más, continuó Elena con evidente entusiasmo. El Ministerio de Agricultura ha solicitado formalmente implementar nuestro modelo de huertos urbanos en el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria. Parece que finalmente alguien está escuchando, comentó el padre con una sonrisa cansada pero satisfecha. Todo gracias a su intervención en ese programa, afirmó Elena. Si no hubiera aceptado la entrevista, si no hubiera tenido el respaldo de datos concretos y resultados verificables, corrigió el padre Luis. Las palabras conmueven, pero los hechos transforman. Nuestra fortaleza estuvo en la verdad, no en mi capacidad para defenderla. Al día siguiente, mientras supervisaba la distribución de semillas para nuevas familias, el padre Luis recibió una visita inesperada. Javier, el presentador que lo había ridiculizado, llegó sin aviso previo, acompañado por su familia. Padre, quería que mi esposa e hijos conocieran el proyecto. Si no le molesta, por supuesto que no. Todos son bienvenidos aquí. Durante las siguientes 2 horas, Javier y su familia participaron en las actividades cotidianas del centro. Sus hijos adolescentes, inicialmente renuentes, pronto se integraron al grupo de jóvenes que aprendían a construir sistemas hidropónicos con botellas recicladas. Nunca imaginé que un lugar así existiera en Valencia, comentó la esposa de Javier mientras ayudaba a clasificar semillas. Vivimos tan cerca, pero en mundos completamente separados. Las divisiones sociales son artificiales pero poderosas, respondió el sacerdote. Proyectos como este crean espacios donde esas barreras se diluyen naturalmente. Al despedirse, Javier parecía genuinamente transformado. Padre, lo que más me impresiona no es la tecnología ni los resultados, sino la dignidad que se respira aquí. Nadie parece sentirse un beneficiario de caridad, porque no lo son, afirmó el padre Luis con convicción. Son participantes activos de su propio desarrollo. La dignidad no se otorga, se reconoce. Una semana después, el especial televisivo sobre el Hospital Comunitario San José batió récord de audiencia. Sin el tono confrontacional de la primera entrevista, el programa presentó con objetividad el funcionamiento del proyecto y los testimonios de quienes habían transformado sus vidas gracias a él. La última escena mostraba al padre Luis trabajando junto a voluntarios de diversos orígenes sociales, incluidos algunos que habían estado entre el público que se rió de él durante aquella primera entrevista. La voz en off de Laura concluía. Lo que comenzó como un intento de ridiculizar a un hombre de fe se convirtió en el descubrimiento de una solución práctica a problemas que creíamos irresolubles. A veces, las respuestas más poderosas a la burla no son las palabras de defensa, sino la demostración silenciosa y efectiva de que otro camino es posible. Mientras la transmisión terminaba, el padre Luis apagó el pequeño televisor en la sala comunitaria. No había querido ver el programa, pero los residentes habían insistido en organizar una proyección colectiva. Padre, ahora todo el país conoce nuestro trabajo, comentó con orgullo doña Josefina. Y lo más importante, añadió Elena, es que lo conocen por sus méritos reales, no como una historia sensacionalista o un caso de caridad. El sacerdote asintió en silencio, observando los rostros orgullosos que lo rodeaban, personas que habían pasado de ser receptores de ayuda a protagonistas de su propio desarrollo, de víctimas de la crisis a creadores de soluciones. En su mente resonaban las burlas iniciales de aquella entrevista, transformadas ahora en reconocimiento y respeto, no por una respuesta ingeniosa o una réplica contundente, sino por años de trabajo silencioso y constante que finalmente habían encontrado un altavoz. La mejor respuesta a la burla, pensó mientras compartía la modesta celebración con la comunidad, no es otra burla, ni siquiera una defensa elocuente, es la constancia en el bien, la perseverancia en la verdad y la dignidad que ninguna humillación puede arrebatar.